L'esteu veient? Sí, perfecte, estupendo. Molt bé, doncs bé, en aquests 15 minuts i a més sent just després de l'hora de dinar i en mode virtual, que encara dificulta més l'atenció, procuraré que la presentació d'avui sigui amena i sobretot que aporti claus. Tot i que tinc dues altres companyes, la Inés i la Elisa, que abordaran més la problemàtica des de la vessant sociològica i des de la vessant de la recerca, i que el meu paper sempre és abordar la matèria des de la vessant jurídica, no vull deixar de fer algunes consideracions. Perdoneu. D'acord. No vull deixar de fer algunes consideracions que tenen a veure amb l'estudi del fenomen i la seva comprensió. Dins de les violències digitals, crec que és important, i aprofito per fer esment, la guia que recentment ha publicat la Generalitat de Catalunya, la Conselleria de Feminismes, de tenir en consideració que els impactes són molt amplis. És a dir, no només hi ha uns impactes reputacionals, sinó que hi ha impactes en l'accés a la cultura, hi ha impactes en la participació ciutadana, hi ha impactes en tota la somatització de totes aquestes conseqüències. Per tant, primer titular, que tinguem una visió holística de totes aquestes violències. En segon lloc, i per anar ja concretant sobre la matèria, estem parlant de divulgació de continguts sexuals, siguin reals o ultrafalsificats, també anomenats deepfakes sexuals, les que són elaborades mitjançant intel·ligència artificial. Alguns dels estudis que us he portat avui, que podeu veure en pantalla, les grans consideracions que porten a col·lació són que el 99% de les deepfakes són sexuals. És a dir, que dins de les possibilitats tècniques de crear imatge, de crear vídeo, de crear so, totes aquestes tecnologies tenen una orientació claríssima, que és dedicar-se precisament a aquests continguts sexuals. Per què un percentatge tan alt de deepfakes sexuals? Perquè es coneix el potencial lesiu d'aquestes violències, que són violències disciplinants. És a dir, l'impacte que té enviar una deepfake sexual, un vídeo, quan apareixen imatges, siguin reals o fictícies, en una situació íntima sexual d'una dona o d'un home, tenen uns impactes socials molt diferenciats. I precisament perquè aquesta societat castiga aquestes dones o genera aquest judici social que té unes conseqüències tan importants per nosaltres, és precisament el motiu en què hi hagi aquesta prevalença. L'altre és que avui dia, i aquesta és una de les carències, anem a dir, de la nova llei europea d'intel·ligència artificial, es va considerar que totes aquestes aplicacions, l'ús de la intel·ligència artificial que permet crear aquests nus, aquestes ultrafalsificacions, va ser considerat de risc mínim, de risc baix. I això en què es tradueix? Es tradueix en què tant els fabricants com els distribuïdors o fins i tot els usuaris que creen aquests vídeos tan sols tenen unes obligacions envers tercers informatives. És a dir, el règim de responsabilitat és senzillament que hi hagi una marca, una identificació, perquè tothom pugui identificar que allò és creat mitjançant intel·ligència artificial. I plantejo la pregunta retòrica. És tan diferent l'impacte social si circula un vídeo sexual meu que sigui 100% real o parcialment real, és a dir, creat mitjançant intel·ligència artificial? Hauríem d'abordar aquest règim de responsabilitat, perquè la resposta evident és que no hi ha tanta diferència. I totes aquestes aplicacions són d'ús absolutament accessible, és a dir, no es controla la minoria o la majoria d'edat, són aplicacions gratuïtes i són aplicacions, en definitiva, que tothom té a l'abast de la mà. Altres estudis també signifiquen, i m'interessava aquesta dada, que el fet que els usuaris que consumeixen aquests vídeos o aquests nus sexuals creats mitjançant intel·ligència artificial no senten una responsabilitat, no dic ja culpabilitat, sinó cap tipus de responsabilitat per haver consumit els mateixos, perquè consideren que al final es tracta d'una ficció i que, com hi ha aquest component fictici, no té cap mena d'afectació en la privacitat o en la dignitat de les dones afectades. Aquesta és una dada social rellevant. D'altres dades, sé que després l'Elisa farà esment de la seva recerca, aquí la teniu en pantalla, una recerca molt interessant que fa molt poc que han publicat, és a dir, a l'estat espanyol, l'equip de Divisar està fent una feina magnífica d'abordatge i estudi de les violències digitals comeses mitjançant les noves tecnologies i la intel·ligència artificial, i dues dades molt ràpides abans d'entrar en la matèria jurídica d'aquesta recerca, que a més és actual. La primera és que aquesta divulgació de continguts privats sense consentiment, hi ha tota una sèrie
de supòsits que podeu veure en pantalla diferents. És a dir, hi ha vegades que la pròpia dona les ha compartit, hi ha vegades que tenen a veure amb una relació més o menys esporàdica, íntima, que ha cessat, d'altres han estat accedits, diguem-ne, de manera il·lícita, com robatoris, accés a comptes, etc. És a dir, que hi ha tota una tipologia molt diferent de situacions. I crec que és rellevant, i faig esment ara a un estudi que va encarregar el govern de Canadà fa anys. Aquest tenia a veure amb joves i adolescents. Quina era la concepció social que tenien aquests joves? Aquests joves consideraven que quan rebien aquest contingut, fos real o fos ultrafalsificat, volia dir o donaven per fet que la dona s'havia deixat gravar o que no havia adoptat cauteles per evitar que es registrés aquesta situació sexual. I que, per tant, una dona que o no adoptava les cauteles o bé permetia ser gravada, implícitament consideraven que hi havia un consentiment en la divulgació d'aquests continguts. Crec que aquesta és una reflexió important perquè quan parlem de violències masclistes digitals, moltes vegades veiem que operem amb una sèrie de consensos socials o de valors o de conceptes com la privacitat o el consentiment digital que no sempre són els mateixos en funció de l'indret geogràfic o de la franja d'edat. Molts d'aquests joves, per exemple, quan accedeixen als dispositius mòbils de les seves parelles, diuen: escolta, per què he de demanar consentiment per accedir al mòbil de la meva parella? Si jo amb la meva parella hi tinc relacions sexuals, vol dir que ella tolera una ingerència màxima o té un nivell màxim de confiança en mi, que és el contacte corporal. Si ella accedeix al contacte corporal, vol dir que tota la resta d'elements que formen part del consentiment estan garantits i, per tant, no em plantejo que hi hagi cap mena de diguem-ne, transgressió moral i menys legal a l'hora d'accedir als seus dispositius. És important tenir en compte aquestes consideracions perquè, si no, no podrem entendre aquesta prevalença absoluta de divulgació inconsentida de continguts. En relació a les deepfakes sexuals, també l'estudi de Divisar analitzava quines situacions o quines conductes estan en joc, perquè no sempre és el mateix el públic que crea aquests continguts que el públic que els divulga o que els consumeix. Aquí també hi ha una sèrie de patents o de dades sociodemogràfiques importants a tenir en consideració, però les taxes són altes. Vaig més endavant per acabar amb aquestes 4 pinzellades introductòries sociològiques. Aquí em sembla rellevant esmentar les raons per les quals es crea contingut sexual. I és molt rellevant aquesta primera estadística en relació a que el 39,6% té en consideració que es fan i es distribueixen aquestes creacions precisament amb un objectiu lesiu. És a dir, hem de tenir en compte que hi ha aquesta intencionalitat i crec que és, socialment absolutament ferm el que puguem afirmar que tots i totes, amb independència de la franja d'edat, sabem que distribuir un contingut sexual pot tenir unes conseqüències molt importants per la vida de la dona agreujada. Vull només fer esment molt ràpidament amb un cas absolutament paradigmàtic, el cas de la Tiziana Casone, una noia italiana. Aquí la seva parella va fer un vídeo sense consentiment mentre ella li estava practicant una fel·lació. Aquest vídeo es va divulgar primer a un primer cercle íntim d'amics d'aquest noi i després va acabar sent un vídeo de viralització total al país. Se'n va fer ressò polítics, esportistes, és a dir, tota la societat va contribuir a aquesta espècie de linxament social partint d'aquesta premissa. Si aquesta dona havia estat ingènua, imprudent o, diguem-ne, de moral distreta, és a dir, transgredint els mandats de gènere i s'havia permès ser registrada mentre es feia una fel·lació, encara que no hi hagués en realitat consentiment, mereixia aquest escarni. Aquesta noia es va acabar suïcidant, després d'intentar canviar d'identitat, etc. I un cop morta, la seva família va entaular un procediment legal contra Google per eliminar aquest vídeo d'aquesta fel·lació que va recórrer, diguem-ne, al país i, de fet, més enllà de les fronteres italianes. La família va guanyar el procediment judicial, però, malauradament, el nivell de la tècnica ha fet que avui en dia un vídeo que ha estat compartit en tantes plataformes i en tantes localitzacions, tècnicament ara no sigui possible eliminar-lo. I, per tant, la família ha de continuar assistint a que l'única empremta digital, l'única identitat digital de la seva filla sigui aquest vídeo d'aquesta fel·lació.
Ara sí, me'n vaig a l'abordatge jurídic de les ultrafalsificacions sexuals o deepfakes. Algunes nocions clau a tenir en consideració. En primer lloc, evidentment, hi ha tota la regulació que té a veure amb la prohibició de l'abús sexual contra infants i adolescents, en aquest cas la Convenció de Lanzarote, que obliga els estats signataris a prohibir com a delicte tota una sèrie de situacions. I dins d'aquestes situacions prohibides, sota aquest mandat internacional, hi ha no només la producció de pornografia, sinó l'oferta o posada a disposició, la difusió i la transmissió. I, per tant, doncs, una conducta molt àmplia. I també l'altre aspecte rellevant, i això ja impregna els codis penals de molts països, és que la definició de pornografia infantil no només té a veure amb la representació gràfica real, sinó que tot material que representi de forma, d'alguna manera, prou aterrat, prou nítid, prou específic, també és considerat pornografia infantil i, per tant, constitutiva de delicte. Aquesta és una menció molt important i que afegeix un matís rellevant i que el nostre Codi Penal també reconeix. També tenim, com us deia, aquesta menció, us n'he fet esment abans, del considerant 134 del nou Reglament d'Intel·ligència Artificial, que ha entrat en vigor ara el 2024, i veureu, doncs, que aquestes obligacions relatives al software d'intel·ligència artificial per crear ultrafalsificacions és senzillament una espècie, diguem-ne, de deure més moral que legal d'advertència d'aquesta especificitat. Me'n vaig ara a la nova directiva, també. Com veieu, hi ha tota una sèrie de normes bastant actuals a nivell europeu que capgiraran la majoria de cossos legals dels països dels estats membres. I, precisament, dins d'aquesta directiva, l'article 5 preveu, obliga, a partir d'ara, que els estats membres penalitzin en els seus codis penals la divulgació de continguts sexuals, no només els que tenen a veure amb continguts reals, sinó també els que tenen a veure amb les deepfakes sexuals. I ara tot seguit veureu com l'estat espanyol ja ha recollit el guant i, per tant, nosaltres anem ben encaminades en aquest sentit. També tenim el Reglament de Serveis Digitals, que és la nova, gran esperança a nivell europeu. És la primera normativa vinculant a nivell internacional que obliga les grans plataformes a subjectar-se a tota una sèrie d'obligacions. Aquestes obligacions tenen a veure no només amb la possibilitat de mecanismes àgils de denúncia, sinó que també hi ha l'obligació d'avaluar en perspectiva de gènere els riscos que s'estan donant, però també els riscos potencials. I entre ells dedica un capítol també a la intel·ligència artificial, sobretot centrada no només en les ultrafalsificacions, sinó també amb la intel·ligència artificial, que és l'eina amb la que s'està avui en dia moderant la majoria de continguts de llenguatge de les plataformes de xarxes socials. Me'n vaig ara a l'estat espanyol, perquè aquí també hem fet feina. I a l'estat espanyol tenim, evidentment, no només la llei de protecció de dades, que és una llei útil, perquè sapigueu que la imatge d'una persona, encara que només sigui la cara, qualsevol imatge que faci identificable una persona és una dada. Per tant, la seva divulgació sense consentiment és susceptible d'infringir la normativa de protecció de dades, però vull fer esment molt específicament a la llei orgànica 821, la recent llei, passat alguns anys, però segueix vigent, de protecció a la infància i a l'adolescència. Us he col·locat alguns articles específics que tenen a veure amb la seguretat i la responsabilitat a internet i el fet que s'erigeix l'Agència Estatal de Protecció de Dades com a agent garant, diguem-ne, de vetllar pels drets digitals dels menors i també dels adolescents. I, d'alguna manera, també aquesta llei innova en el sentit que les persones podran denunciar i que les persones, els progenitors d'aquests infants, d'aquests menors d'edats, també seran responsables a nivell solidari per les infraccions que puguin cometre. Aquesta llei orgànica, degut a la seva naturalesa de llei orgànica, ha permès, a més, també reformar no només altres lleis claus, com és la Llei General de Publicitat, sinó que ha introduït també la reforma del Codi Penal, introduint diferents delictes, en aquest cas no tenen a veure amb les deepfakes sexuals, sinó que té a veure amb la penalització del foment, la incitació a través de les noves tecnologies, del trastorn de la conducta alimentària, de la inducció al suïcidi i d'altres conductes lesives en aquest sentit. Continuo amb l'estat espanyol també per dir que la llei orgànica 1022, la llei del sí és sí, també ha introduït una sèrie de mencions
que tenen a veure amb les violències sexuals digitals. I, d'una banda, el 172 ter 5 ha col·locat la utilització de la imatge d'una persona per obrir perfils, anuncis i de més per generar tot aquest efecte crida a atacar i denigrar aquestes dones. I hi ha tota una sèrie també d'altres articles que han estat incorporats. Un altre dels elements importants de la llei del CSI, i aquí em fa il·lusió exposar a peu de nota l'anècdota, va ser una proposta que vaig proposar al Ministeri, que era la de reformar l'article 13 de la llei d'enjudiciament criminal, i aquesta proposta va ser acollida. Per què és tan important això? Perquè la llei del CSI ha modificat aquesta llei d'enjudiciament criminal de manera que ara l'article 13, és a dir, les primeres diligències que pot acordar un jutge o jutgessa d'instrucció per fer cessar els efectes del delicte i garantir la indemnitat de la víctima, és la de poder retirar o interrompre l'accés a determinats continguts. Això, d'alguna manera, ja es podia haver fet abans de la modificació d'aquest article, però el fet que la llei d'enjudiciament criminal contempli de manera específica aquesta possibilitat, d'alguna manera acompanya, facilita que tant l'advocacia com la Fiscalia o la Judicatura facin ús d'aquesta eina protectora, perquè és evident que amb les violències digitals, sobretot la propagació de continguts, o es fa cessar el més ràpid possible aquesta propagació, o si no, la viralització del mateix després fa, com deia abans, que sigui pràcticament impossible retirar aquests continguts i que el fet que 1, 2, 5 anys després, acabat el judici, sigui en execució de sentència, que els jutjats retirin els continguts, significa una revictimització de cara a les víctimes, en què 5 anys després, evidentment, no els genera cap mena d'utilitat ni de protecció retirar aquests continguts. Continuo també amb el Codi Penal. Tenim tota una sèrie de delictes que ja contemplen les violències digitals i molt específicament les violències que tenen a veure amb divulgació de continguts íntims poden tenir uns certs encaixos. Actualment l'estat de la jurisprudència és considerar que la divulgació de vídeos sexuals siguin els que són, diguem-ne, completament reals, són considerades o encaixades en el delicte del 197.7, el de sex breeding, mal anomenat pornovenjança. I, per altra banda, quan es tracta de deepfakes sexuals, com només la imatge de la cara sol ser real, no la resta del cos, es considera que això no afecta la intimitat i, per tant, ve sent reconduït cap al delicte contra la integritat moral, que és un delicte paraigües o genèric que utilitzem amb les violències masclistes digitals per totes les conductes que no tenen una menció específica. Vaig acabant amb una sèrie d'iniciatives en curs que em sembla important poder conèixer. Per una banda, tenim aquesta projecció, aquesta iniciativa que té a veure amb un nou reglament que s'està intentant impulsar des del 2022 per la protecció dels menors. I també a l'estat espanyol, com deia, que estem fent en general molt bona feina, tenim tota una sèrie d'elements importants a conèixer. D'una banda, l'establiment del coordinador de seguretat digital, que és l'encarregat estatal d'implementar el marc de responsabilitat de la llei de serveis digitals, una figura que de moment no està sent coneguda, però té un paper molt destacat a l'hora, com deia, d'implementar la responsabilitat de les plataformes. Tenim una altra iniciativa impulsada per l'Agència Estatal de Protecció de Dades, que és aquest sistema de verificació d'edat per dispositius, aplicacions i webs, perquè, com sabeu, una part molt problemàtica és la de l'accés a continguts que per la franja d'edat no haurien de ser accessibles pels nostres infants. S'està intentant també modificar la llei de protecció de dades per augmentar l'edat de consentiment. S'està posant també al damunt de la taula la reforma de la Llei General de Comunicació audiovisual per obligar els grans operadors a aterrar un règim de responsabilitat més adequat en funció dels usos i de la nova realitat comunicativa que tenim en l'actualitat, i la reforma de la llei orgànica del Poder Judicial i de la llei contenciosa administrativa precisament per donar cabuda, per establir i afiançar aquest mecanisme de retirada de continguts. I la darrera novetat a l'estat espanyol, i em sembla important posar-la al damunt de la taula, és perquè l'avantprojecte de llei orgànica per a la protecció de persones menors d'edat va ser aprovada. L'avantprojecte ha estat aprovat recentment, el 25 de març del 2025, per tant fa molt poquet, i té tota una sèrie
d'obligacions que tenen a veure doncs, des d'estratègies nacionals, suport a víctimes, elaboració de guies, etc etc. I aquesta és la llei, com us deia, per això ja hem recollit el guant de la Directiva Europea de Violències. En aquest cas, aquesta llei està pretenent reformar el Codi Penal per establir un delicte específic, que serà el 173 bis, que castigarà de manera específica les deepfakes sexuals. És una eina que ens falta perquè ara tenim, com us he dit, aquest vall jurisprudencial de en quin delicte encaixar aquestes conductes i, per tant, que sapigueu que, vaja, després d'aquesta tramitació parlamentària no sabem quant temps requerirà, però definitivament això estarà al Codi Penal regulat. Acabo aquí, crec que m'he cenyit el temps i dono pas a les meves companyes que segur que podran desenvolupar totes aquestes consideracions sociològiques i si després obrim un torn de preguntes, encantada. Fins ara, gràcies. Gràcies. Gràcies, Laia. Doncs donem pas a l'Elisa García Mingo, que és doctora professora en el Departamento de Sociología, de Metodología y Teoría, lo diré en castellano porque está en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora principal del proyecto de investigación que ha esmentat la Laia abans, que se llama Divisar, Digitalización de la Violencia Sexual. Es investigadora principal de este proyecto financiado por la Complutense y es coordinadora en la Complutense también del proyecto liderado por el Centro Reina Sofía de Investigación en Adolescencia y Juventud, Masculinidades Juveniles, Procesos de Construcción Identitaria y Percepciones de la Violencia de Género. Es autora de dos libros monográficos, varios capítulos y más de 50 artículos en revistas académicas. Y desde 2021 ha asesorado y formado a profesionales en cuestiones de violencia de género digital de Emakunde, del Instituto Navarro de Igualdad, del Instituto Navarro de Administración Pública y varios organismos. A ver si conectada está, eso seguro. ¿No puedes hablar? No te dejamos. A ver. Hola, buenas tardes. Ahora no puedo iniciar necesito que me permitáis compartir. Habéis habilitado como anfitriona a una tal Elisa Fernández, pero a mí no. Ahora sí, voy. Va. Venga, voy. El vídeo sí que no me permite ponerlo, ¿eh? No sé por qué motivo. Ah, ya está. ¿Qué tal? Ya te Buenas vimos. tardes. Sí, Buenas tardes, Elisa. ¿cómo estáis? Voy a compartir pantalla. Me vais a perdonar que busque el documento, que lo tenía por aquí cargado. La Laia ya ha explicado algunas cosas de la investigación que está llevando a cabo. Le he oído todo. Perdón, ¿eh? Aquí. Perdonadme, audiencia, que os estoy haciendo esperar. Además de no reunir con vosotras, a ver, por aquí, ¿dónde estoy? No sé por qué no puedo. Documentos por aquí, quizá. Mejor documentos. Laia, ¿tú cómo has compartido? ¿Con documentos o pantalla? ¿Cómo has compartido tú? Yo he puesto compartir normal y tenía la presentación abierta en pantalla y no me ha dado ningún problema. Vale. Hola, Inés. Buenas tardes. Son las tres ponentes. Bueno, pues aquí, ya estoy. Venga, vamos allá. Bueno, pues efectivamente deberíais estar viendo mi pantalla, ¿verdad? Y viéndome a mí. Sí, estamos. Muy bien.
Bien, bueno, pues como Laia ya os ha dado algunas pinceladas, yo creo que son complementarias nuestras aproximaciones. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme y sobre todo muchas gracias por organizar esta mesa. No te oímos. No, aquí tampoco la oímos, no. Han perdut la Elisa. Yo creo que intenta entrar otra vez para que se la oiga. Bueno, esperem 2 minuts, a veure. Si no, podemos alterar el orden y que empiece Inés. ¿Sí? Bueno, pues presento a Inés, que es doctora internacional en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Es experta en análisis de conducta de procesos de aprendizaje, graduada en psicología por la Autónoma de Madrid también. Ha completado estudios de máster en neurociencia y en filosofía de la mente en la Universidad de Edimburgo y a lo largo de su carrera ha contribuido a numerosos proyectos. Ahora mismo trabaja en temas de psicología del aprendizaje, salud mental, neurociencia y nos explica temas de pornografía y juventud. Muy A bien, ver, ¿me escucháis bien? a ver si te escuchamos a ti, va. Sí, va, ¿me escucháis? Sí, Sí. ¿no? Se oye todo bien. Y si paso diapositiva, lo veis, ¿verdad? Perfecto. Problemas para la mesa de digital solucionados. Nada, pues encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues como decía mi compañera Laia, bueno, y como decías también de la presentación de la mesa, ¿no? Nuestras tres miradas son como muy complementarias dentro de una temática que tiene muchos matices y muchos temas que tratar, ¿no? Yo venía a aportar la mirada psicológica en todo esto y hablar también en concreto y particularmente de cómo la pornografía está configurando un contexto de aprendizaje que termina siendo motor de violencia sexual, pero no solo, también de diferentes tipos, y cómo todo lo que está ocurriendo con las inteligencias artificiales, deepfake, no se entiende en un contexto en el que la pornografía no está también teniendo una parte fundamental, ¿no? Ese es como un poco el contexto de lo que voy a hablar. Voy a intentar hacerlo breve para encajar bien en esos 15 minutos, que vamos con un pelín de retraso. Y nada, voy a empezar como con las conclusiones de cuáles son los mensajes claves que tienen que quedar claros después de esta breve charla, ¿vale? Tras lo que voy a contar aquí, tienen que quedar clarísimos estos cuatro puntos. Que la pornografía no va de sexo, que va de violencia. Que la nueva pornografía, este es un término que se acuña en el año 2019, es radicalmente diferente a sus orígenes. Vamos a entender por qué exactamente, porque aunque el mensaje de cosificación de la mujer haya sido una constante desde los años 70, sí que ha cambiado en varios aspectos que impactan en el contexto psicológico que la nueva pornografía está configurando, ¿no? Tercero, hablar de que la industria pornográfica es billonaria y criminal. Y cuarta conclusión, que es la especialmente importante, que con la pornografía se aprende a erotizar y normalizar la violencia. Vamos a entender exactamente esto. Bueno, total, que para abordar estos cuatro temas, estos son como los mensajes principales. Vamos a hablar de cuatro apartados que va a tener la presentación para que nos situemos. Y nada, empezamos por el principio. Para empezar a situarnos, voy a dar una serie de datos en cuanto al acceso y al consumo de la pornografía. El objetivo principal de este apartado es este, el que aparece en pantalla. Dejar claro que existen diferencias importantes entre la pornografía de antes y la pornografía de ahora. ¿En qué sentido? Pues en el modo de acceso
en la industria que hay detrás y también en el contenido. Lo que os decía, ¿no? Es como hace, o sea, en los años 70, que es cuando se origina, cuando se pone el punto de origen, ¿no? La cosificación de la mujer también estaba presente, o sea que el mensaje, la utilidad, vamos a decirlo así, de la pornografía ha sido siempre el mismo, pero por ejemplo, si hablamos del modo de acceso, ya podemos hablar de diferencias importantes, ¿no? En los años 70 los vídeos se proyectaban en cines a los que tenías que acceder o comprabas una revista que escondías para que no te pillaran, ¿no? O cuyas páginas se acababan. Sin embargo, ahora mismo todas esas variables, que son variables psicológicas que configuran este contexto, no se dan. ¿Por qué? Porque ahora la pornografía es anónima, es decir, tan sencillo como borrar el historial, nadie te va a pillar nunca. La pornografía es accesible, es tan fácil como desde el móvil hacer un clic y ya lo tienes. De hecho, ni siquiera es algo que busques, ¿no? Es algo que te encuentra, porque estando en internet en cualquier otra página, te aparece como un mensaje, ¿no? Y luego también esta parte de que es gratuita y de que es ilimitada. A diferencia de lo que pasaba en los años 70, cuando las páginas de esa revista se te acaban, ahora no se te acaba nunca. El contenido es, o sea, te puedes morir y no has repetido vídeo de pornografía, ¿no? Todo eso lo destaco porque, claro, explica de qué forma el contexto psicológico está cambiando, ¿no? Porque la forma de acceso es distinta, pero también, bueno, en cuanto a industria de contenido, por dar eso, un par de pinceladas, tengo aquí unos datos, los dejo en pantalla, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea de la dimensión de la industria que está detrás de la pornografía, estamos hablando de que en Pornhub, que es uno de las principales páginas web pornográficas, no solo aquí, sino en el mundo, se producen 100 millones de visitas diarias, más visitas que Twitter, Amazon y Netflix juntos, para que lo dimensionemos, ¿no? El segundo punto, bueno, esto lo podéis leer, pero el segundo punto es especialmente importante para que nos hagamos una idea de que solamente hablando del contenido nuevo que se sube por año, o sea, si por ejemplo hablásemos del contenido nuevo que se sube en el año 2018, si esto se reprodujera de manera lineal, estaríamos viendo pornografía durante 115 años. Con el año 2019, la cifra asciende a 169 años. Es decir, que esto es lo que os explicaba antes, ¿no? De que es una cantidad de contenido ilimitada, de la que no te agotas, ¿no? Vale. Otros datos al respecto en cuanto al contenido. Todo esto viene de la tesis de Mónica Lario, que es una de las principales investigaciones que se han hecho en el tema, en el que se destaca precisamente esto, ¿no? Detalles como, o datos como que el 88% del contenido de la pornografía muestra alguna forma de violencia explícita contra la mujer, y con violencia no estamos hablando a formas de violencia simbólica o no sola, sino a gestos como, o bueno, actuaciones como lo que aparece ahora mismo en pantalla, ¿no? En el año 2019, algunas de las categorías de vídeos más consumidos eran incesto, violación, violación grupal, abuso, violencia real. El vídeo pornográfico que tenía mayor número de visualizaciones a fecha de 2019 mostraba una violación colectiva de 4 hombres a una mujer, en la que ella lloraba, grita, intentaba escapar de manera constante. Es decir, estamos hablando de que el vídeo más visto en una plataforma, que por eso hemos empezado desde ahí, que tiene más de no sé cuántas millones de visitas al día, es un vídeo que muestra esto, ¿no? Y que es utilizado para que, o sea, los consumidores de pornografía no ven los vídeos porque les apetezca saber cosas del argumento, ¿no? Sino que lo hacen para, generalmente acompañado de conducta masturbatoria, ¿no? Vale, eso. Y luego también es importante hablar de cómo el esquema que aparece siempre de manera sistemática en todos estos vídeos es el mismo. Generalmente aparece un hombre que tiene un deseo sexual, uno o varios. Hay una mujer o varias que en un principio oponen algún tipo de resistencia, no les apetece, lo pueden decir de una forma más o menos clara, o directamente están dormidas o borrachas o inconscientes. Y entonces en algún momento del vídeo lo que ocurre es que, o sea, pese a esa no apetencia o negación o lo que sea, el contacto sexual se produce, o sea que no es contacto sexual, sino que en realidad es una forma de violencia. Y lo que ocurre en los vídeos es que en un momento determinado de la interacción la mujer empieza a disfrutar. Entonces lo que estamos viendo es que es un esquema, bueno, concreto, ¿no? Que vertebra la mayor parte de los vídeos más consumidos en estas páginas. Vale, nada, datos sobre consumo. Os dejo aquí estos, como veis voy un pelín rápido por ajustarme en el tiempo. El tema de que la mayor parte de los consumidores son hombres, de cómo esto es importante. La pornografía es lo que mencionaba, te la encuentras. Ya ni siquiera es algo que tú busques, ¿no? Sino que incluso si estás haciendo otro tipo de búsquedas, te aparece.
Y luego el tema de la edad, ¿no? Esta idea de que la edad mínima de contacto con la pornografía es 8 años, precisamente por esto de que te lo encuentras, ¿no? Y de que un 76% de chicos y 35% de chicas antes de los 16 años ya están viendo pornografía, ¿no? Vale. Y simplemente por dar una serie de pinceladas de qué estamos hablando cuando hablamos de pornografía, ¿no? Que al final es el objetivo de este primer apartado, pues mencionaros esta campaña que no sé si conocéis, Trafficking Hub, ocurrió en el año 2020 y se resume de la siguiente forma. Primero, piden el cierre de Pornhub por vídeos de abuso a menores y violación. Lo que ocurre es que se dan 2 casos simultáneos en Estados Unidos de 2 mujeres. Una de ellas era menor, la otra creo que tenía 18 años. Ahora me fallan las cifras, las edades. Pero el caso es que una de ellas llevaba desaparecida un año y la madre la localiza porque da con vídeos pornográficos que se suben a estas páginas web, ¿no? Y en el caso de la otra chavala, pues era una chavala que durante 12 horas había estado desaparecida y de repente los vídeos de esta violación aparecen también en estas páginas web, ¿no? Las familias de estas mujeres piden a Pornhub que estos vídeos se retiren. Pornhub no accede y lo que ocurre es que se inicia un proceso judicial tras el cual Pornhub elimina más de la mitad de sus vídeos tras las denuncias de contenido ilegal, porque no puede asegurar el origen de estos vídeos, ¿no? Es decir, cuando no puede asegurar el origen, lo que está diciendo es que no puede asegurar que este contenido no se trate en realidad de casos de violencia, de violaciones, de agresiones sexuales y tal. Y lo que ocurre en el año 2021 es que la rueda continúa, ¿no? De nuevo tenemos vídeos de violaciones y otros abusos sexuales subidos a esta plataforma y de nuevo una denuncia. Esto simplemente es, este primer punto era para explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, ¿no? Y por qué muchas veces cuando hablamos de pornografía parece que nos imaginamos esa revista que era como la típica en los años 90 y para un poco explicar hasta qué punto todo esto ha cambiado, ¿no? Voy a pasar estos datos porque luego si eso los podemos recuperar en el turno de preguntas. Esta diapositiva es probablemente la más dura de toda la presentación, no la voy a leer, pero básicamente en ella se muestran testimonios de mujeres que han estado participando como actrices de porno en estos vídeos, ¿no? Y cómo, hasta qué punto, incluso cuando en teoría hay un contrato, incluso cuando en teoría es algo voluntario, pues están haciendo ejercicios de violencia, ¿no? Todo esto para empezar a marcar hasta qué punto cuando hablamos de pornografía no estamos hablando de sexo, estamos hablando de formas de violencia de diferente calado, ¿no? La parte 2, que es la de aprendizajes, es la que hemos desarrollado en el grupo de investigación con el que estoy colaborando y básicamente viene a decir qué está pasando en nuestro lado de la pantalla, ¿no? Qué tipo de aprendizajes está posibilitando el consumo de pornografía. Y estos aprendizajes se pueden resumir en 3. El primero, se aprende a asociar conducta masturbatoria con visualización de la pornografía. Al final lo que ocurre es que tú no ves pornografía porque sí, sino que generalmente lo haces acompañado de algún tipo de motivación de índole sexual, ¿no? Entonces al final lo que ocurre es que por eso se habla de consumo de pornografía y no de visualización de pornografía. Lo que termina ocurriendo con el tiempo es que el consumidor de pornografía no es capaz de tener esta conducta masturbatoria en ausencia de vídeo de pornografía. Por lo que siempre que quiere o que le apetece tener conducta masturbatoria, necesita que este contenido esté presente, ¿no? Por lo que es un contenido que va a estar todo el rato modelando el tipo de interacción sexual, al menos individual, ¿no? En segundo lugar, se aprende a erotizar determinadas prácticas y su contenido de violencia. Esto lo voy a desarrollar un pelín más. Como el contenido, como bien he estado explicando, es sobre todo de violencia y lo que ocurre es que comienza a haber unos procesos de habituación y sensibilización, ahora lo voy a contar, en el que cada vez el usuario necesita violencia más explícita para poder llegar al mismo nivel de activación, ¿no? Y en tercer lugar, se aprende qué comportamientos son pertinentes en el contexto sexual interpersonal. Desarrollando estos 2 últimos puntos un pelín más, eso del punto número 2, lo que ocurre es que hay como varios momentos temporales, ¿no? Y mientras que en un primer momento es posible que estas imágenes, o sea, cuando un varón, porque generalmente son varones, comienza a consumir pornografía, puede incluso sentir rechazo por determinados vídeos, lo que va a pasar a medio plazo y a largo plazo son, bueno, en medio plazo son procesos de condicionamiento en los que ese malestar se reduce y como te estás masturbando a la par que estás viendo los vídeos, empiezas a erotizar, es decir, la conducta masturbatoria que estás provocándote termina asociándose a aquello que estás viendo en los vídeos, ¿no? Y a largo plazo lo que os mencionaba antes,
que se dan procesos de saciación y habituación, por lo que para conseguir el mismo nivel de excitación sexual necesitas un contenido más violento. Y por eso al final terminas buscando vídeos con una violencia más explícita, porque la violencia a la que estabas acostumbrado antes, eso, te habías como acostumbrado y necesitas un contenido más explícito. Vale, y luego el tema 3, el punto 3, que lo he mencionado así de pasada, es especialmente relevante. Los procesos de aprendizaje que están detrás de esta frase son lo que se llama reglas de comportamiento, y la forma fácil de explicarlo es lo que ocurre en un funeral, ¿no? Cuando tú vas a un funeral por primera vez, ponte que tienes, yo que sé, 20 años, lo que sea, es la primera vez que estás en ese contexto, pero no es la primera vez que tú ves lo que es un funeral. Probablemente en la ficción ya hayas visto en una película, en un tal, hayas visto lo que es un funeral y has aprendido de manera, no con boli y lápiz, claro, pero sí que has aprendido de una manera como eso te permea, ¿no? Que en un funeral la gente va de negro, que en un funeral la gente habla bajito, que no se hacen chistes, ¿no? O sea, se aprendes una serie de patrones de comportamiento asociados a contextos concretos. Pues esto es lo que estaría pasando con la pornografía, pero en vez de con el funeral, con el sexo, ¿no? Al final, por eso hablamos de que la pornografía termina convirtiéndose en una escuela de educación sexual, porque lo que vas adquiriendo es una serie de patrones o reglas de comportamiento sobre qué se espera y qué es normal esperar en un contexto como este. Como el contenido es el que es, pues el tipo de reglas que se aprende es parecida, o sea, son las que aparecen en pantalla, ¿no? Que al final, como por eso he invertido un poco de tiempo en explicar cuál es el esquema de la pornografía, porque al final, si este es el esquema, pues estos son los mensajes o las enseñanzas que se aprenden, ¿no? De manera muy breve, porque esto es diferente a ver una película, ¿no? Porque muchas veces cuando hablo sobre estos temas, la pregunta siempre que surge es, vale, pero vamos a ver, yo veo un robo en un banco y no me pongo a robar un banco. Entonces, ¿por qué ver violencia sexual en la pornografía debería impactar en el tipo de sexo que tengo? No tendría que impactar de ninguna forma, ¿no? Y entonces de aquí muchas veces se termina concluyendo que el consumo de pornografía es inocuo, que no tiene efectos en el comportamiento. Entonces simplemente dedico un par de palabras para explicar por qué. El problema es que estos dos contextos, desde un punto de vista puramente psicológico, no son equiparables. Y por tanto esta conclusión es errónea, llegar a ella, ¿no? O sea, sé que el objetivo de este apartado es explicar brevemente por qué consumir pornografía no es equivalente a visualizar una serie televisiva, pese a que en ambos contextos haya un material audiovisual asociado, ¿no? Y el motivo es eso, nos podemos imaginar, por ejemplo, tengo aquí un banco, rollo, una serie en la que se roba un banco, porque yo veo esta serie y no me pongo a robar un banco, si sin embargo con la pornografía sí que hay una influencia en el tipo de cosas que me gustan a nivel sexual, tal. Vale, el primer punto es entender que el contexto es diferente por toda esta serie de variables, ¿no? Las motivaciones psicológicas para ver una serie televisiva son interés por la trama, por la actuación, mientras que por el material pornográfico son motivaciones de índole sexual, ¿no? Generalmente ves material pornográfico no porque te guste una trama concreta y estés enganchado, sino porque te quieres masturbar. Las series televisivas son una actividad social, no privada, mientras que el material pornográfico es una actividad privada, es decir, tú puedes estar viendo una serie solo y si de repente llega tu abuela y se te sienta al lado en el sofá, no pasa nada. Sin embargo, esto con el material pornográfico no ocurre, ¿no? En las series televisivas únicamente hay visionado de material, en el material pornográfico no, sino que hay visionado y además conducta masturbatoria. El contenido sexual es infrecuente, mientras que en el material pornográfico es continuo. Y además, bueno, hay una serie de variables sociales relacionadas con el sexo que en las series televisivas no están y sin embargo en el material pornográfico sí. Con esto me refiero a cuestiones como la masculinidad, por ejemplo, se asocia a el sexo, es decir, eres más masculino cuanto más sexo tienes, lo mismo ocurre, y la pornografía se entiende como sexo, pues lo mismo ocurre con la pornografía. Eres masculino si consumes pornografía. No, si tú reportas que no consumes pornografía, esto es especialmente notable en grupos de adolescentes, ¿no? No eres leído como masculino. Entonces, todas estas variables influyen en por qué una persona ve pornografía, un varón, especialmente en la adolescencia, y sin embargo en las series televisivas todas estas variables están ausentes, ¿no? Además, esto es especialmente importante, el etiquetado lingüístico es diferente. Es decir, en las series televisivas, y esto es importante para las consecuencias, que es en lo que voy a dedicar ahora un pelín más de tiempo, vamos, nada.
El espectador, cuando estás viendo un robo de un banco en una serie televisiva, tú entiendes esa violencia como violencia. Es decir, tú entiendes que se está dando un robo en un banco, que se está cometiendo un crimen, ¿no? Mientras que en el material pornográfico, la violencia que se está cometiendo, como por ejemplo que haya una mujer semi-inconsciente y que se inicie una conducta sexual, no se entiende como una forma de violencia, sino que se entiende como una forma de sexo, ¿no? Todo esto normaliza la violencia, porque al final tú lo que estás haciendo es ver formas de violencia, pero no las estás etiquetando como formas de violencia, sino que las estás etiquetando como una forma de sexo más. Bueno, todo esto, el tercer punto no lo voy a contar por no irme de tiempo, pero esto es para explicar simplemente hasta qué punto eso, son diferentes. Me- no sé si me queríais 5 decir algo. minuts. Sí, perfecto. Me da tiempo de sobra. Entonces, a contar las consecuencias, esto luego, si no, en las preguntas lo podemos comentar. Vale, total. Volvemos, o sea, terminamos con las consecuencias. Estos eran los 4 mensajes con los que hemos empezado, ¿no? Que eran, espero, los que ahora mismo queden claros, que la pornografía no va de sexo, que va de violencia, las diferencias que existen o hasta qué punto el consumo, el tipo de consumo ha cambiado, ¿no? La industria que hay detrás y que sostiene todo esto y aquí nos vamos a detener que con la pornografía se aprende a erotizar y a normalizar la violencia. Vale, ¿por qué es importante estas 2 palabras? A erotizar la violencia. Pues porque la erotización de la violencia es una condición necesaria, aunque no suficiente, para ejercer violencia sexual. Es decir, la violencia sexual es un tipo de violencia que implica que el agresor está excitado sexualmente, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en otros tipos de violencia, la violencia sexual se caracteriza por eso. Es un tipo de violencia en la que el agresor siente excitación sexual. Eso quiere decir que la excitación sexual es necesaria para que se produzca este tipo de violencia. No es suficiente, ojo, porque tú puedes tener determinadas conductas erotizadas sin que eso haga que vayas a hacer absolutamente nada, ¿no? Pero sí que aquí podemos ver un problema porque estamos eso, erotizando formas de violencia, que es una condición necesaria para que se cometa este tipo de violencia. Y luego, el tema de normalizar la violencia sexual, perdón, el tema de normalizar la violencia era lo que estaba comentando, ¿no? De que dejas de identificar la violencia como tal. Y esto es una puerta de entrada para, y esto es por lo que se relaciona con todo lo que venimos hablando, ¿no? Para que entren otros tipos de violencia. Y en esta última diapositiva ya quería invitaros a que os pongáis las gafas de psicóloga y que reflexionemos en un momento sobre estos cuatro puntos. El primero es este, el de, a ver, un momento, aquí. El de, pongo una máquina de grabar porque cuando alguien comete un crimen, por ejemplo, roba una cartera o atraca un banco, ¿lo graba o no? La realidad es que no, ¿no? O sea, si tú vas a cometer un crimen, como por ejemplo robar una cartera, lo que quieres es que no haya pruebas. Entonces, claro que intentas que nadie te grabe, pero por supuesto tú no lo grabas. Sin embargo, lo que está ocurriendo en la violencia sexual es que tenemos que el momento del acto del crimen es grabado por los propios agresores. Esto lo que nos está indicando de aquí, lo de las gafas de psicóloga, ¿no? Es que el agresor no está identificando, bueno, está indicando muchas cosas, ¿no? Pero está normalizando este acto de violencia hasta el punto de que no le importa dejar una muestra de lo que está haciendo, en gran parte porque no está identificando lo que está haciendo como crimen, ¿no? En parte, en otros casos sí. También quería traer este tema, ¿no? Porque al final, como otro ejemplo de qué ocurre cuando se normaliza la violencia sexual, con esto lo que quiere decir es cuando se deja de identificar la violencia sexual como tal, ¿no? Cuando este famoso caso en La Manada apareció, ¿no? La idea de que este magistrado afirmaba en su escrito que los vídeos grabados por los acusados solo observaba a 5 varones y una mujer practicando actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo, aquí lo que estamos viendo de nuevo es que, o bien, o sea, estábamos hablando de un caso que había sido imputado, en el que la violencia era ¿vale? Sin embargo, este juez no lo veía. Entonces, puede ser que esté mintiendo con esta verbalización o puede ser que lo que ocurra es que está normalizando la violencia hasta un punto en el que ha dejado de identificarla. ¿Vemos lo que quiero decir aquí? Y nada, luego, como tercer caso, quería hablar de casos, ahora estoy empezando, vamos, estoy colaborando con varios coles para desarrollar, bueno, pues intervenciones sobre toda esta temática y me comentaban justo últimamente de estudiantes que pasan vídeos de pornografía infantil en vídeos de grupos de WhatsApp, de no sé qué, claro, sin saber hasta qué punto se está cometiendo un crimen con todo esto, ¿no?
¿Por qué? Porque como se normaliza, si tú estás viendo en tu día a día que hay vídeos tal en los que aparece violencia y no pasa nada, al final tú no estás entendiendo hasta qué punto todos estos actos son violencia y de hecho, en este caso, reenviar vídeos de pornografía infantil son crímenes, ¿no? Y el último punto, cuando hablamos de, por ejemplo, deepfakes, ¿no? Que sería que lo que está pasando en la pantalla es algo falso, en el sentido de que no ha pasado realmente, ¿no? O sea, parece que el debate se queda ahí y sin embargo no se habla ni del efecto que está teniendo en la cabeza de la persona que lo está viendo, es decir, que aunque esto de aquí no sea real, porque ha sido creado por una inteligencia artificial, lo que sí que es real es el efecto que tiene en la persona que lo está observando, que por eso todo el tema de hablar de los aprendizajes y de los efectos que tiene en el consumidor, ¿no? Y lo que también es real es el efecto que tiene en la persona que aparezca en ese vídeo, por mucho que ese vídeo en concreto haya sido generado de manera artificial, ¿no? Y vale, con eso es todo. Tenía aquí preparado un dossier con material sobre pornografía por si le queréis pegar una foto, que siempre luego la gente dice, bueno, ¿tienes algo para leer más? Pues aquí os lo dejo simplemente. Y con Enviaremos esto, las presentaciones, Inés. perfecto, pues Sí, maravilloso. después enviaremos las presentaciones, sí. Genial. Pues Gracias. vale, con esto he acabado. Gracias. A veure si podem donar entrada a Elisa, que intervingui. Elisa, hola. Hola, buenas tardes de nuevo. ¿Qué Hola. tal? Voy a... Mira, a andamos muy justitas de tiempo. Reduciremos. ya Prácticamente lo he no sé visto. si nos donará tiempo a hacer coloquio, pero bueno, al menos presenta un poco el proyecto este en el que estás trabajando y que Lala haya dicho, ha comentado también. 10 minutitos, ¿te parece? Sí, voy a contaros de forma breve, bueno, no me extiendo. A ver, compartir documento, retomo donde estaba, deberíais estar viendo mi documento, ¿no lo estáis viendo? ¿No estáis viendo mi documento? Sí. Bueno, como os comentaba ya, no sé por qué motivo no estáis viendo mi... Madre mía, hoy tengo todos los problemas, que tengo que tener en el mundo, los estoy teniendo hoy. A ver, compartir documento. Bueno, yo os Elisa, puedo si ir no, contando. cuéntanos tú. Sí, De voy para todas allá. maneras, Venga. después podemos enviar el PowerPoint. Cuéntanos el proyecto y en qué estáis trabajando. Y no, sí, os Así se hace contaba, la ¿no? Os foto. contaba. Sí, Bueno, decía, no lo puedo creer. ¿Hola? ¿Me oís? sí, sí. Sí. Sí, bueno, os decía, ¿no? Que tenemos un proyecto, el proyecto Divisar, en el que estamos trabajando, estamos trabajando sobre violencia sexual digital, y uno de los trabajos que estamos haciendo, nosotros cogimos de alguna manera, cogimos en el año 2023, después del caso de Almendralejo, que para quien no lo sepa, bueno, pues es un caso emblemático para entender la cuestión de los deepfakes sexuales violentos. Es un caso que ocurrió en septiembre de 2023. Salió a la luz que en un pueblo, bueno, una ciudad de 50.000 habitantes en la ciudad de Badajoz, pues se descubrió que un grupo de menores habían fabricado nudes de conocidas suyas, ¿no? Conocidas incluso en algunos casos familiares suyas, y los habían compartido en grupos de WhatsApp y en grupos de Telegram creados ad hoc para compartir estos nudes, ¿no? Bueno, Laia en esa ocasión escribió un artículo que se llamaba, ella decía, ¿qué hacemos con los menores de Almendralejo? Es un artículo que se puede leer en el periódico Contexto. Entonces nosotras, bueno, pues desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde el proyecto Divisar, nuestra perspectiva sociológica, nos pusimos a trabajar, ¿no? Con esa pregunta que ella hacía. Ella lo hacía, ¿no? Pues se planteaba desde su expertise jurídica, ¿no? Desde el litigio estratégico también que vienen haciendo ellas, y nosotras pues cogimos el guante e intentamos dar una respuesta desde la sociología, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, yo lo que os quería plantear aquí eran las respuestas que nosotras damos desde la sociología digital, el tipo de cuestiones que nos interesan a nosotras. Entonces,
quería hablaros de la perspectiva que adoptamos nosotras y que nos parece imprescindible incluir en el debate, y también contaros algunas de las acciones de investigación y los resultados de investigación a los que estamos llegando. Pero bueno, por cuestiones técnicas pues no os puedo contar tanto. Pero sí que me gustaría rescatar algunas ideas en el tiempo que tengo. Entonces, me vais a permitir que voy a abrir un momento, eso sí, voy a abrir mis apuntes, ¿no? Que los tengo delante. Entonces, bueno, lo primero de todo, cuando nosotras decíamos qué hacemos nosotras con el caso Almendralejo, bueno, pues una de las cuestiones que nos interesaba rescatar es la idea de que hay que recordar que son violencias facilitadas por la tecnología, que es una violencia específica, es una violencia nueva y emergente, pero que es una violencia que está muy vinculada a cuestiones sociales y culturales que son previas y que venimos investigando, como es, por ejemplo, la cultura de la violación, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nosotros nos interesa hablar, por ejemplo, de cultura de la violación 2.0, ¿no? O cultura de la violación en la era digital, para no abandonar conceptos que nos han sido tan útiles para pensar este tipo de fenómenos. La otra cuestión que decíamos nosotras es que es importante entender que los deepfakes sexuales, como ha dicho Laia, hay que entenderlos como un fenómeno generalizado. De hecho, una de las acciones de investigación que hemos venido haciendo nosotras es recoger en un mapa, hemos recogido en un mapa, que es lo que os quería proyectar, ¿no? Pero no he podido. Hemos venido recogiendo los diferentes casos que han trascendido, ¿no? En medios de comunicación. Hemos hecho un mapeo de los casos que han ocurrido desde 2023. Y ya os avanzo, ¿no? Más o menos son unos 7 casos, pero todos los casos de deepfakes sexuales están implicados, los perpetradores son varones, los perpetradores son menores de edad y las víctimas son menores de edad. Es decir, que no solamente estamos hablando de una violencia generalizada en la que las víctimas son mujeres, en este caso niñas o adolescentes, y los perpetradores son varones, sino que estamos hablando de un fenómeno específico que tiene que ver también con una nueva generación y una nueva forma de socialización. Un tercer punto de lo que nos recuperábamos es que hay que entender este fenómeno dentro de lo que nosotras utilizamos o llamamos el capitalismo de plataforma, o lo que se llama también el capitalismo digital. Es decir, que hay toda una economía ¿no? del nude, lo que llamamos nosotros la economía del nude, porque las plataformas sacan rédito económico, no solamente las plataformas, sino múltiples pequeñas empresas tecnológicas que se dedican a crear estas tecnologías que son utilizadas para la fabricación de nudes, ¿no? Entonces, esto es importante entender que las plataformas obtienen lucro en permitir que se fabriquen y que circulen estos nudes violentos, ¿no? Pues de hecho, Laia antes se refería a la Digital Service Act, ¿no? La Ley de Servicios Digitales, y diferentes acciones que se están haciendo para acabar con esto, ¿no? Con esta nueva forma, nuestra nueva vieja forma de violencia, pero efectivamente, bueno, pues vemos que hay problemas nuevos que va a costar trabajar. Bueno, como os decía, una de las acciones, ¿no? que hemos hecho en nuestra investigación es pues ir recogiendo, ¿no? los casos que van emergiendo. Otra de las acciones de investigación que creo que no merece la pena ahora pues extendernos al respecto, porque ha hablado Laia sobre ello, ¿no? que ha hablado sobre esta encuesta que hicimos a nivel del Estado español en 2024, que publicamos en Generación Expuesta, en la que nosotras, de alguna manera, siguiendo ya no solamente intuiciones, sino también preguntas que nos había hecho Laia y otras personas que nos hemos ido encontrando, decidimos incluir en el cuestionario sobre violencias sexuales facilitadas por la tecnología en Juventud Española, incluimos en el cuestionario la cuestión de la inteligencia artificial, y también incluimos en el cuestionario si se están perpetrando violencias sexuales en entornos de realidad virtual. Sorpresa la nuestra, o no tan sorpresa, pero por lo menos nos permite poner negro sobre blanco que estas violencias que son emergentes, que son nuevas, ¿no? como las que ocurren facilitadas por la inteligencia artificial, o que ocurren en entornos altamente inmersivos, como pueden ser, por ejemplo, Horizon Worlds de Meta, son bastante más habituales de lo que pensábamos. Estamos hablando de más de 10%, 12, 13% de prevalencia de este tipo de violencias,
Y esto solamente es lo que nosotras somos capaces de detectar con una herramienta que es la encuesta, el cuestionario de encuesta, que muchas veces subestima el impacto real porque hay mucha deseabilidad social. Es decir, que cuando tú preguntas a las personas si perpetran violencias, muchas veces no reconocen perpetrarlas, bueno, pues por miedo a reconocer o a reconocerse como perpetrador o perpetradora, ¿no? Bien, otra de las cuestiones, que esto es pues, un trabajo que me da pena no poder proyectaros en pantalla, pero sí que os quería traer quizá como evidencias más empíricas para que el público de la jornada de hoy, entonces sí que os compartiremos los materiales, viera cómo se construyen o cómo es toda esta subjetividad de los menores varones que se están dedicando a fabricar estos nudes, estos fake nudes, ¿no? Estos nudes fabricados sexuales y violentos. ¿Qué ocurre, ¿no? En torno a esta fabricación? Para ello, nosotros hacemos nuestro trabajo de campo en dos entornos, que sí que quiero que el público os lo apuntéis, ¿no? Uno de los entornos donde hacemos investigación es Telegram, diferentes canales de Telegram. Bueno, pues para que sepáis, ¿no? que Telegram es uno de los espacios más violentos para las mujeres y las niñas en todo lo que tiene que ser, en todo lo que tiene que ver con violencia facilitada por la tecnología. Y el otro entorno que estamos trabajando o que investigamos es el entorno de Hispasexy. Hispasexy, que es al que me iba a referir más, es un gran foro para que lo entienda la audiencia, es una especie de foro en el que diferentes usuarios de forma anónima se conectan y piden que se compartan fotografías de fotografías desnudos de mujeres y niñas sin su consentimiento. Nosotros veníamos haciendo investigación en Hispasexy, que es un foro español, hispano, ¿no? Hispanoparlante. Veníamos haciendo investigación desde 2021 y vimos en 2022, 2023, vemos cómo en lugar de que los usuarios soliciten, pues por ejemplo, que alguien les filtre fotografías de compañeras, de mujeres famosas o de, por ejemplo, mujeres que crean contenidos en OnlyFans, ¿no? Creadoras de contenidos de OnlyFans, empezamos a ver que emerge una nueva categoría, que es la categoría de nudes falsos fabricados. No solamente aparece esa categoría, sino que se crea en Hispasexy un hilo, un foro específico dedicado a la fabricación, a que se compartan nudes fabricados, nudes sexuales fabricados. Entonces os quería contar un poco cómo es esa sociabilidad de esos varones que piden, ¿no? Como ellos, un poco hilando, ¿no? Con lo que decía Inés, empiezan a preferir que en lugar de apropiarse o robar fotografías, empiezan a preferir fotos fabricadas. Lo que nos llama la atención a nosotras en nuestro trabajo me voy a referir brevemente, ¿no? Elisa, Solamente 2 o 3 cuestiones. 5 Sí, minutos, nos haces unas vale, conclusiones que terminar. tenemos que pasar al Sí, siguiente ponente, sí, claro perdona. que sí. Sí, como no, decía, voy rápido, ¿no? Que en nuestra investigación en Hispasexy nos llaman la atención pues algunos, o sea, una serie de comportamientos que nos parece, bueno, pues importante que conozca una audiencia para que entiendan pues cómo es posible, ¿no? ¿Qué tipo de masculinidades, qué nuevo tipo bueno, creencias y consideraciones sobre el cuerpo de las mujeres están permitiendo la emergencia de este comportamiento, ¿no? Entonces, primero de todo, lo primero que empezamos a ver es que hay usuarios que empiezan a fabricar o a pedir que se fabriquen nudes de personas conocidas, es decir, empiezan a subir fotografías, por ejemplo, dicen, mira, esta es la foto de mi sobrina, me gustaría mucho verla desnuda, alguien me puede ayudar a fabricar un nude. O empiezan, por ejemplo, a compartir la foto de una antigua amiga, de una vecina, de una prima. Entonces empezamos a ver que hay bueno, pues hay una comunidad que comparte, que celebra y que les ayuda a fabricar estos nudes, ¿no? De hecho, nosotros hemos utilizado la idea de la misoginia colaborativa para entender cómo funcionan estas comunidades que no solamente reproducen, normalizan esta violencia, esta cultura de la violación, sino que además la fomentan y les alfabetizan, ¿no? Entonces, de hecho, hay un montón de hilos dedicados a preguntar, ¿no? Ellos se preguntan cuál es la mejor app para utilizarla o incluso buscan a gente, por ejemplo, dicen, oye, close off,
cuesta 25 euros y solo me permite fabricar 9 nudes. ¿Quién más se quiere apuntar conmigo a pagarlo para que entre todos podamos compartir, ¿no? Entonces aparecen, bueno, pues hilos e hilos de tutoriales, instrucciones sobre cómo es la mejor manera de fabricar nudes, cómo, ¿no? Cómo es la mejor manera de almacenarlos, etcétera. Bueno, en esta comunidad de Hispasexy, en esta comunidad en la que se comparten instrucciones sobre cómo desnudar, ¿no? a mujeres, también aparecen de vez en cuando las voces de las víctimas, ¿no? de mujeres que llegan allí y dicen, oye, he encontrado estas fotos, estas fotografías mías, os pido por favor que las retiréis. Y lo que llama la atención, por un lado, en estas plataformas es la inacción total, bueno, de los propios administradores de esos foros, y por otro lado, bueno, pues muchas veces la sorna y la violencia revictimizante de los usuarios que les insultan, ¿no? Que les insultan, que les dicen que no hay manera de retirar esas fotografías y que si siguen pidiendo que se retiren, seguirán haciendo fotografías, fabricando fotografías y poniéndolas a circular, ¿no? Entonces, bueno, concluyendo, ¿no? Algunas de las cuestiones, ¿no? que yo quería compartir hoy, perdonadme como nos ha traicionado la tecnología, algunas, ¿no? Conclusiones son que seguimos, bueno, pues como decía yo, seguimos viviendo en una cultura de la violación, en este caso una cultura de la violación facilitada por la tecnología y por el capitalismo de plataforma, que sigue justificando la apropiación de los cuerpos femeninos, ¿no? Los deepfakes sexuales son el reflejo de una cultura que permite y que normaliza la apropiación de los cuerpos ajenos, particularmente de los cuerpos femeninos y más particularmente todavía el cuerpo de mujeres y jóvenes y niñas, ¿no? Estamos ante una cultura, ¿no? que promueve la edición, la falsificación y la difusión de imágenes íntimas como si fueran de dominio público. Otra de las cuestiones que yo quería, ya voy acabando, no os preocupéis, quería rescatar es que hemos intentado, estamos fracasando, o yo creo, sí, podríamos decir que estamos fracasando en la pedagogía del consentimiento. Llevamos años, ¿no? intentando poner en el centro una pedagogía del consentimiento y lo que estamos viendo en estos espacios que nos documentamos es una pedagogía de la misoginia, ¿no? En esta nueva violencia sexual facilitada por la tecnología, el consentimiento desaparece totalmente y se refuerzan dinámicas misóginas que están, bueno, pues alimentadas por el lucro de estas plataformas, que no nos cansaremos de apuntar a quienes están lucrando con estas violencias, que no son solamente esos usuarios, sino esas plataformas que están hospedando esas prácticas, ¿no? Como decía, he hablado de la economía, ¿no? del nude en base a este